despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Verso 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, te damos gracias, Padre bueno. Gracias por darnos el privilegio de escuchar de tu preciosa palabra. En este momento, Señor, yo te pido primeramente perdón, Dios. Y Dios, te pido que tú me des gracia para enseñar tu palabra, Dios. Y te pido también por mis hermanos, la iglesia, visitas, que tú le des gracia para escuchar de tu palabra. Sabemos, Padre, que tu palabra habla diariamente a nuestras vidas con un propósito especial que tú tienes para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Bueno, hace 8 días Dios permitía traer un mensaje acerca de la parábola de la gran perla, el valor de Jesucristo en mi vida. En esta oportunidad, Dios quiere hablarnos a través de esta parábola que es la viña, y sabemos que Dios, Jesús mejor cuando estaba en tierra, hablaba acerca de parábolas. Y el lenguaje parabólico es un lenguaje espiritual, utilizando cosas, hechos terrenales para identificar una verdad espiritual. Amén. Esa es una parábola. El capítulo 13 del libro de Mateo habla Jesús a sus apóstoles el por qué hablaba por parábolas. Y Jesús les enseñaba que él hablaba por parábolas porque a los suyos era necesario dar a conocer los misterios. Esos misterios están en cierta forma escondidos para aquellas personas que no tienen la presencia del Espíritu Santo, que han nacido por segunda vez. Y en esta oportunidad Dios quiere escoger esta parábola. Quiero hacer una introducción frente a la época en que estamos. Ya estamos finalizando año. Estamos en el mes de diciembre y siempre escuchamos cuando cierramos años, empresas hacen balances, miran los resultados de todo el año, hermano. Pensaba en la iglesia, pensaba en el resultado espiritual que nosotros en este año 2011 Dios nos ha permitido dar ese fruto. De igual forma sumaba las semanas del año 2011, 4 semanas en un mes, 12 por 4, 48 semanas el año 2011. Estamos en la semana 46. ¿Qué les trato de decir, mis hermanos? 46 mensajes que hemos recibido hasta la fecha. Este es el número 46, que la iglesia no ha cerrado, ni se cerrará. De igual forma, mensajes, el mismo número. Y cualquier cantidad de palabras en este año que ha llegado a mi corazón. Tiempo atrás pensaba que cómo agradaría presentar a la iglesia desde el primer domingo del 2011 el mensaje y la enseñanza, y hacer una descripción de las 48 meses. Y el Señor le oraba y él decía, bueno, la conclusión de todo este año 2011 es que yo te di palabra para que corrigieras el camino, para que corrigieras tu conducta, para que corrigieras tu palabra, tu amor, espíritu, fe, pureza. Dios a mi vida, a su vida,
Dios le habla a usted con respecto a esa corrección, alinearme con la palabra de Dios. Después de ese punto, mi hermano, viene algo bien interesante, ¿sí? Que es el fruto que yo he dado en este año 2011. Amén. Y esta palabra habla de ese fruto, habla de ese resultado, habla de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios hizo en mi vida en este año 2011 hasta la fecha. ¿Qué fruto? Y esta parábola, esta enseñanza, mi hermano, hace claridad sobre las advertencias terribles y las consecuencias cuando en nuestra vida espiritual no hay fruto. Amén. De eso habla esta Biblia y vamos a estudiarla. De eso habla esta parábola y vamos a estudiarla. Bueno, vamos a empezar leyendo. El primer verso dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Si vemos la primera parte, vemos un lenguaje parabólico, un cántico parabólico. Mi amado es Jesucristo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La viña espiritualmente significa el reino de Dios, el reino de los cielos. Jesucristo es mi amado. Si vemos esta parábola que está escrita en el libro de Isaías, ¿sí? Esta parábola estaba diseñada para el pueblo de Israel. Era una advertencia. No había llegado todavía el amado, que es Jesucristo, el esposo de la iglesia. Y vamos a comparar esta parábola, y yo quiero que ustedes me ayuden a identificar cuál es la diferencia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21. Versos 33 hasta el 44. Vamos a irlo desglosando. Dice: los labradores malvados, como título, y es una parábola, dice: oí, amén, 33, dice: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Miren acá un momento, mis hermanos. Podemos ver la comparación de la viña, la parábola de Isaías 5, a esta parábola. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Las mismas palabras que se utilizan en el libro de Isaías capítulo 5. No hay diferencia. Es la misma. Quiero hablarles algo del tiempo en que sucedió la parábola de Isaías. Se habla de 750 años, escuche bien, 750 años antes de Cristo, donde Isaías escribió eso. Isaías 5. Y volvemos al Nuevo Testamento y encontramos la misma parábola. Eso tiene un significado especial. El significado especial está en el 34, dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos. La palabra tiempo en el griego significa kairos, y tiempo significa un tiempo específico, un tiempo determinado. El nombre de esta enseñanza, el título, es el corazón de Dios en el fruto del cristiano. Iglesia, todo tiene un tiempo. El árbol de manzanas, para producir manzanas, tiene un tiempo. Y así es la diversidad de frutos, hierbas. La misma condición espiritual es para la iglesia en la vida espiritual. Dios tiene un tiempo, mi hermano, para que usted dé fruto. Hay un tiempo. No es mi tiempo.
no es cuando yo quiera, como lo está enseñando esta parábola. Dios esperaba el fruto del pueblo de Israel. No esperemos hacer o que mi fruto sea en mi tiempo, es en el tiempo de Dios, mi hermano. Ya hay una palabra clave en Isaías 5 que más adelante la vamos a enunciar, pero en este momento veo que es oportuno anunciarlo. Dios, iglesia, está esperando por su fruto. Dios está esperando, escuche bien, iglesia, el tiempo de su fruto. Por eso son las advertencias del fruto espiritual. Seguimos leyendo, dice 35, más los labradores tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Paramos ahí. Esta profecía se cumplió. Amén. Mire la palabra, hermano. Mire la verdad tan espiritual que hay en esta versión, en esta palabra, en esta parábola. Ya ese tiempo pasó. Nuestro amado Jesús murió. Los judíos, por segunda advertencia, no le creyeron. Pasamos al verso 43. Siga conmigo, siga, cuidadosamente siga. No, estamos en Mateo capítulo 21, verso 43, en la misma parábola. Escuche bien. Dice, por tanto os digo, ¿estamos ahí? Amén. Por tanto os digo, que el reino de Dios será, escuche bien, quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mire la palabra, hermano. Mire el lenguaje escondido que nosotros como cristianos, con la presencia de un Santo Espíritu, entendemos. El pueblo de Israel en Isaías 5 fue advertido. El pueblo de Israel en esta parábola, sí, sucede que mataron a Jesucristo. Era la segunda oportunidad. Y en la tercera, está hablando de una gente, mi hermano. Está hablando de la iglesia de Jesucristo. Nosotros no somos Israel. Nosotros somos los gentiles, somos la iglesia porque Dios nos ha escogido. ¿A quiénes está dirigida esta palabra con respecto a los frutos? ¿A quién? Nosotros. No hay duda. No hay duda. ¿A usted le queda duda, hermano, de ese fruto? La iglesia es la que tiene que dar ese fruto en este tiempo. No queda duda. No hay duda de eso. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Somos nosotros los que estamos llamados a dar fruto, porque el pueblo de Israel, ya Dios está tratando con ellos, excepto los judíos cristianos, son los que están llamados a dar ese fruto. Así que en esta mañana hago la reflexión, porque esto ha hablado mi vida. Yo soy el que tengo que dar fruto al tiempo de Dios. No a mi tiempo, mi hermano. Así que no quiero decir más palabras, porque en esos 46 mensajes he escuchado eso. Entonces yo no quiero ser insistente en eso para decir siempre lo mismo. Hablando de lo mismo en esta iglesia. Lo mismo es lo mismo. Pero es que la gran conclusión es que Dios ha corregido mi camino. Después de corregir ese camino, Dios quiere que dé ese fruto. Amén. Amén. Después de esta verdad espiritual, que ya la entendemos, amén. ¿Entendemos? Amén. Gloria a Dios por ese bien. Vamos a empezar a desglosar Isaías 5. Vamos a Isaías 5 y de ahí no nos vamos
a mover. Así que coloque su separador ahí en el capítulo 5 del libro de Isaías. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Amén. Hoy son 45 minutos de enseñanza, así que les recomiendo estar muy concentrados. Vamos a ver 6 características en esta parábola. 3 características para el pueblo de Israel y 2 características, dije 6, pero hay una división, 2 características para nosotros con respecto a las advertencias cuando la iglesia, o a título personal, cuando yo no estoy dando fruto en el tiempo del Señor. Amén. Vamos a ver la primera característica. Dice el verso 2, dice: la había cercado, la viña, y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diesen uvas y dio uvas silvestres. La primera característica es cercado. Cuando estamos viviendo en el Señor, somos cercados. Cuando estoy bajo la voluntad de Dios, voy a colocar este ejemplo como voluntad de Dios, como el terreno de Dios, como la viña de Dios, parte derecha del púlpito, y voy a colocar como ejemplo la parte izquierda del púlpito, como el mundo, cuando yo no estoy bajo la cobertura de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel estaba bendecido y protegido por Dios. El Antiguo Testamento nos habla de las bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel. Estaban cercados por la mano de Dios, estaban protegidos. Vamos a revisar algo de Job y podemos entender lo que significa cerco. Vamos a Job. Dejamos el separador, vamos a Job capítulo 1, versos 8 y 10. Hermanito Diego, me colabora con esa cita bíblica. Job 1, 8 al 10. Amén. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Ahí podemos ver el cerco de Dios en la vida de Job. También representado en el cerco de Dios bajo la iglesia, mi hermano, alrededor de la iglesia, alrededor del cristiano. Dice que Dios cercó esta viña. Dios está cercando, mi hermano, la iglesia, está cercando al cristiano, está guardando, está protegiendo. De lo mismo que hizo con Israel, hoy en día lo está haciendo con nosotros, porque nosotros somos los llamados a eso. La primera característica que vemos en esta parábola es cercar, es ver la mano de Dios sobre la iglesia, la mano de Dios sobre el cristiano, la mano de Dios sobre el mover, el ambiente del cristiano. Segunda característica, en el mismo verso 2 de Isaías 5, volvemos a Isaías 5. Verso 2 dice: la había cercado, primera característica, y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Segunda característica de esa viña, una torre. ¿Sabe usted lo que significa la torre en ese lenguaje parabólico? ¿Lo saben? ¿Lo saben, hermanos? Gloria a Dios. Significa el tabernáculo. El Instituto Bíblico le
aprendíamos, el Señor nos enseñaba que el tabernáculo es sinónimo de presencia del Señor. En esta villa, mi hermano, Israel estaba protegido por la mano del Señor. Estaba protegido porque el Señor dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él acudirá el justo y no será defraudado. De igual forma, esas torres altas las podemos mirar en las guarniciones militares o en el tiempo de guerra de Israel, torres elevadas donde podían observar los atalayas la presencia del peligro, la presencia de los enemigos. Y es la presencia de Dios la que nos anuncia, la que les anunció al pueblo de Israel cuando había un enemigo, cuando un peligro venía a vivir. Tenemos dos cosas: Dios ha acercado esa viña y Dios ha puesto una torre. Tenemos la presencia del Señor. El pueblo de Israel también tenía la presencia de Dios. Seguimos leyendo en la segunda parte, dice: y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. La tercera característica, mi hermano, es un lagar. ¿Qué es un lagar? Es el lugar donde se prensan las uvas para que produzcan jugo. Y esperaba Dios que Israel diera fruto, y sabemos que Él no lo dio. De igual forma, el apretar en ese lagar las vides, las uvas, significa que hay una cosecha. Y esa cosecha es la vida fructífera que Dios está esperando de nosotros, y significa que en medio de nosotros hay un lagar. Ese lagar estaba con el pueblo de Israel, ese lagar está con nosotros. Amén. Tenemos tres características en la primera parte. La primera, Dios cercó alrededor mío. El ángel de Jehová, ¿qué pasa? Acampa alrededor de mí, cercado. Hay una torre fuerte. La presencia del Señor está conmigo. Y el lagar, hermano, las pruebas, las dificultades, cuando nosotros estamos caminando con el Señor. ¿Qué lenguaje de parábola tan significante, mi hermano, frente al fruto que yo tengo que dar? Tres características. No sé si usted recuerda, mi hermano, mi hermana, la primera vez que llegamos, en mi caso personal, a esta iglesia o a otra iglesia y nacimos por segunda vez. Recuerda que llegamos a la vez con necesidad, pero con cierto orgullo, con cierta jactancia. Yo recuerdo, mi hermano, el púlpito hacia allá, la primera vez yo llegué, unas bancas sentadas donde estaba mi hermanito Luis, me senté al lado de la esposa del pastor Luis Bolaños. No traía Biblia, y mi hermana me compartía la Biblia. Dentro de mí, mi hermano, había un orgullo grande. Decía: pero a mí, ¿qué me va a enseñar de Biblia si yo he leído la Biblia? De los 13 años he leído la Biblia. Qué equivocado estaba. Lo mismo le puede suceder a usted. La primera vez que vino acá había orgullo por lo que usted maneja en su parte laboral, parte de universidad, trabajo de fin. Éramos orgullosos, mi hermano, y estamos hablando de la gracia. Y quiero hacer una representación, mi hermano, que me ha enseñado grandemente, hermano. Cuando estaba en esa posición de mi voluntad, sin ver esa verdad del Señor en mi vida, era orgulloso. ¿Y era como estaba, familia? De orgullo había en mi vida. Cuando empezamos, mi hermano, en el Señor, en el caminar del Señor, Dios comenzó a apretar como en ese lagar, mi hermano. Ese orgullo a doblegar.
a doblegar, y ese es el fruto que Dios va a producir. Y cada día, mi hermano, ya no debo estar en mi propia voluntad, ya comencé a caminar, mi hermano, hacia el terreno, hacia los terrenos de Dios, y ese camino se llama arrepentimiento. Y todo lo que me afectaba fue acabando, hasta que ya no vivo. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí y por usted para la gloria de Dios. Cuando yo camino en esos terrenos, cuando ya estoy militando, mi hermano, iglesia, hermana, es donde Dios comienza a obrar un trabajo que solo Él lo hace. Amén. A nadie más. Gloria a Dios por mi pastor, gloria a Dios por las enseñanzas de mis líderes, pero es Dios el que hace la obra. Y con esas tres características de estar cercano, de estar con esa torre fuerte, de estar en ese lagar, Dios comienza a trabajar en mi vida. Y se cumple Efesios 5:18. ¿Quién sabe 5:18 de Efesios? Una cita conocida. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. Y es ahí, mi hermano, iglesia, donde el pueblo de Israel tenía que producir fruto, donde el pueblo de Israel no tenía que haber matado a Jesucristo, haberle obedecido, haberle creído, pero esa parte nos tocó a nosotros, me tocó a mí, mi hermano, le tocó a usted. ¿Hasta cuándo? Dios está esperando ese fruto. ¿Hasta cuándo, mi hermano? Yo creo escuchar esas oraciones de esas esposas donde dicen: ¿hasta cuándo mi esposo se va a mover? Ajá, a ver. O lo contrario, de ese esposo a esa esposa: ¿hasta cuándo, mujer? Si no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Y es ahí donde ya vamos a estar viviendo en los terrenos de Dios. Qué gran enseñanza me da Moisés. La zarza, en ese lugar santo, Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado, porque el lugar que estás pisando es santo. Yo no puedo estar pisando acá y corriendo a la iglesia a dañar, a perjudicar. El ladrón no viene sino a dañar a la iglesia. Yo no puedo, mi hermano. ¿Por qué? Porque acá estoy sucio, acá no estoy produciendo ningún fruto y soy cristiano. Tengo que contaminar ese lugar santo de Dios. Tres características de esta viña que no quiso acercar a Israel. Tres características donde usted, iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios está esperando ese fruto. Vamos a ver una nueva viña. Nosotros estábamos en una nueva viña, que es Jesús, ya lo sabemos. Jesucristo es mi viña. El lugar de Israel lo estamos tomando nosotros, la iglesia. Estamos en esa viña y tenemos una gran ventaja frente a Israel. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 15. Versos 1 al 4. Correcto, Diego. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Qué gran escritura es el capítulo 15 del libro de Juan. Jesús, la vid verdadera. El reino de Dios en Jesucristo. Hemos creído en Él, vivimos por Él, somos por Él, nos movemos por Él. Él es nuestra viña, Él es nuestro reino de los cielos. Jesucristo habló de esta parábola y Jesús dio el gran ejemplo, mi hermano. Iglesia, del árbol. ¿Qué es pámpano? ¿Qué es pámpano? ¿Es? No. Amén, hermano. El pámpano es la rama. Es la rama. Y cuando Jesús pone el ejemplo del árbol, sabemos de que el árbol está conformado por su raíz, su tronco, tallo. Esta raíz, mi hermano, iglesia, absorbe toda el agua, nutrientes, sales, y esa sustancia, lo que llamamos la savia de los árboles, es irrigada por todo el árbol. Es como la sangre en mi cuerpo. Es la sangre en mi cuerpo. Y esta rama, este pámpano, cuando vemos un pámpano con fruto, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Cuando esa rama tiene mucho fruto, ¿se qué? Se dobla. ¿Y qué pasa cuando esa rama, ese pámpano, no tiene fruto? No se dobla y está hacia arriba, y ahí vemos el orgullo. ¿Qué lenguaje también tan agradable a mi vida, mi hermano? Cuando nosotros queremos producir fruto, tenemos que ser como esa rama que se humilla, mi hermano. Y la humildad es uno de los indicadores de santidad. Y sin santidad no puede haber humildad. Sin humildad no puede haber santidad. Cuando queremos producir ese fruto, nos humillamos. Cuando yo quiero producir ese fruto al Señor, hago todo lo que me agrada. Y el lema del módulo de música decía: comprobando lo que agrada a Dios. Es ahí donde estoy. Es ahí donde estoy expresando esa humildad. Yo no puedo dar fruto, hermano, cuando estoy en esos terrenos. Yo no puedo dar fruto. Imposible dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios es santo. La palabra de Dios me dice a mí, no lo hago por caso particular, lo digo a general a la iglesia. No hay casos puntuales, lo digo a nivel general, para que no sean los de personas. La palabra dice: no hagáis enemigos desiguales con los incrédulos. ¿Cierto? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La corrupción con la incorrupción no tiene nada que ver. Y cuando yo tomo esta posición en este terreno, pues fácil, mi hermano, no va a haber bendición. Amén. Amén. No la va a haber. Imposible que exista esa bendición. Al contrario, si el Señor me da esa vida espiritual, esa sabia, ese Espíritu Santo, esa presencia, esa toque fuerte, es ahí donde usted, como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, comienza a dar frutos. Porque los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Acá, mi hermano. Benignidad, bondad, fe, templanza. Esas características es lo que dan el verdadero fruto, la verdadera piña que es de Jesús. Y Dios está esperando ese fruto. Dios está esperando ese fruto. 2011. Finalizamos 2011. ¿Cuáles eran las expectativas a 1 de enero de 2011? Usted tenía expectativas.
En cuanto al servicio, en cuanto a su vida de hogar, su vida económica, tercera o cuarta clasificación, no sé, hermano, ¿cuáles eran sus expectativas? A tiempo presente, hermano, ¿cuáles han sido los frutos en esa verdadera viña en Jesucristo? ¿Cuáles han sido esos verdaderos frutos? Solo lo sabe usted y Dios. Pero ¿sabe que esos frutos también se notan? Cuando ve a ese hermano gozoso, sirviéndole al Señor, enamorado, la pasión hacia Jesucristo, usted puede ver esos frutos en ese instante. Así es. Pero yo no puedo pretender en estos terrenos dar fruto. Imposible dar fruto en estos terrenos, mi hermano. Y es ahí donde debo tomar ese camino de arrepentimiento y pasar a esos terrenos. Estar en la voluntad de mi Señor. Amén. Ese es el verdadero fruto y eso es lo que Dios está esperando. Volvemos a Isaías 5. Verso 2. Lo vamos a repetir una vez más. Dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Uvas silvestres. Dios esperaba algo grande de Israel, pero produjo uvas silvestres. Uvas silvestres espiritualmente significa frutos podridos. Es fuerte la palabra. Frutos podridos. Y dos advertencias. Dijimos tres, divididas con la viña que es Jesucristo, y los dos puntos siguientes sí son grandes advertencias del Señor. Y se lo digo, iglesia, con amor, se lo digo. No con remordimiento. Esta parábola a mi vida lo muchísimo, mi hermano. Mucho, y nunca me olvidaré de esta enseñanza, porque lo que he recibido por gracia lo estoy entregando por gracia. Y Dios ha permitido entregarlo de esa manera. Dos advertencias, no son 4 ni 5, solo 2 advertencias frente a la irresponsabilidad de no generar fruto. Primero, verso 5 dice: os mostraré, ¿estamos ahí? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, a la iglesia. Amén. No es a Israel, a la iglesia. Dice: le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré y se cerca y será hollada. Dice que le va a quitar su vallado. ¿Sabe lo que significa vallado en el sentido espiritual? Protección. ¿Qué significa, mi hermano? Protección. Si estoy en los terrenos de Dios, voy a estar bendecido. Y estoy produciendo fruto, que es el propósito. Miren, David se me olvidaba en este momento me acuerdo, se me olvidaba algo especial del capítulo 15 de Juan, que dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he escogido para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que queréis salvar en mi nombre se lo veréis. Y estas cosas os he hablado para que mí llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acá estoy produciendo fruto, acá estoy dependiendo de esto. Pero cuando me salgo de estos terrenos, cuando hago mi voluntad y estoy asistiendo a la iglesia domingo a domingo, jueves a jueves, pero no estoy produciendo fruto, simplemente estoy pasando a este lugar. Y Dios ya no me va a proteger. Ya no hay advertencias de mamá, ya no hay advertencias de papá frente a nuestros hijos. Se les dice, se les vuelve a decir, se les insiste, ya no hacen caso. Ya Dios no los va a proteger, Dios les va a
quitar ese mallado. Y la segunda palabra dice, aportillaré. Aportillar significa hacer huecos a la protección de Dios. Pero fíjense ahí que, mi hermano, usted nunca espere algo agradable de Dios. Lo que Dios va a hacer es disciplinarlo y otra vez ajustarlo hasta que usted cambie y de manera obediente el camino de arrepentimiento, el camino de santidad, y ya otra vez estoy en los terrenos de Dios. Ya estoy en el ambiente de Dios y lo sigo con todo corazón. No me enojo, hago las cosas con amor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino para Dios. Y es ahí donde yo estoy produciendo fruto. De lo contrario, voy a ser separado de esa protección divina de Dios. Primera advertencia en esta enseñanza. Va a quitar usted la protección de Dios. Segunda característica. Ya vamos a finalizar, hermano. Verso 6 dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Hermanito Diego, ¿me puede buscar Isaías 55:10? No vayan allá, lo vamos a escuchar. 55:10. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Habla de lluvia, habla de agua. Sabemos que el agua tiene un significado especial, es de vida, ¿sí? La lluvia, el agua de vida, es la palabra de Dios. La lluvia va a ser la palabra de Dios. Cuando yo estoy en esta posición, terreno de Dios, ambiente de Dios, la palabra de Dios habla mi vida y humildemente yo quiero dar fruto y hago las cosas con todo el corazón. No me cuesta. Servirle a Jesús cuesta, dice la palabra de Dios, pero cuando usted lo hace de una manera entregada totalmente a Dios, eso es una bendición, hermano, servirle al Señor. ¿Es así o es así, hermano? Es una bendición servirle al Señor, y ese servicio es el resultado de un fruto. Pero está diciendo que la segunda advertencia, mi hermano, que no va a mandar lluvia a esa tierra. La tierra somos nosotros, en nuestro corazón, mi hermano. ¿Y qué pasa cuando no damos fruto? Escuchamos y escuchamos. Primer mensaje, segundo mensaje, 46 mensajes del año hasta esta fecha presente, y no hemos entendido nada. Me da una pereza acercarme a la palabra de Dios. Ya no le encuentro sentido a la palabra de Dios. Para mí lo que importa es mi pensamiento. Para mí lo que importa son personas externas o circunstancias externas a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y es ahí cuando estoy endureciendo mi corazón. Y si no hay lluvias, hay una tierra seca. Y una tierra seca no va a producir fruto. No va a producir fruto. Entonces, ¿sabe que Dios le está quitando, aparte de quitarle la protección? Dios le está quitando esa revelación preciosa para que usted produzca fruto. Dios le está quitando esa identificación. ¿Por qué? Porque cuando estoy en estos terrenos, escucho la palabra de Dios, gloria a Dios. Recuerdo los mensajes de hace 8 días, la enseñanza de mi hermanito Ricardo frente al escarnecedor, la enseñanza de hace 8 días frente a los simples, las enseñanzas acerca de las advertencias que hace 15, 20 días predicaba el pastor Lorenzo frente a la palabra y frente al peligro que tenemos. Y Dios sigue dando. Y mi corazón, mi hermano, en este terreno, mi corazón se comienza a humedecer de la palabra de Dios. Mi corazón comienza a decirle más y comienzo a dar fruto en esa vid que se llama Jesucristo. Y es ahí donde ya me encuentro sentido y razón de escudriñar las Escrituras.
Y cuando estoy en esos terrenos, ya no hay 2 de la mañana, ni 3 de la mañana, ni 4 de la mañana que lo desespere para poderse levantar y escudriñar, orar, hacer lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios. Yo quiero finalizar en esta enseñanza, mi hermano, haciendo claridad que ya finalizamos año. ¿Qué esperamos del 2012? ¿Qué espera usted del 2012? Lo mismo. Estar en su tiempo diciéndole después yo produzco fruto. ¿Y qué tal si yo muriera en este momento? ¿Qué tal si Óscar Cerón muriera en este momento, mi hermano? Lo que Dios va a esperar de mí es el fruto. ¿Qué más va a esperar de mí? ¿Ya la salvación, gloria a Dios? La salvación, y me gozo de la salvación, pero el fruto es lo que va a hablar conmigo cuando esté en ese trono de la gracia. Y ya sea por lo bueno, presencia de Dios, o por lo malo, yo tengo que darle cuenta a Dios. Y voy a recibir lo que merecí acá. No estoy hablando de pérdida de salvación, ¿no? Lo sabe y me entiende. Yo quiero finalizar con una cita bien especial. Aparte de que Dios en todo este año habló acerca de corregir mi camino que me conduce a esos lugares fructíferos, a esa cosecha de frutos, Dios quiere hablar de santidad y siempre va a hablar de santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie puede servir a Dios. Yo puedo engañar aquí a mi pastor, a mis líderes, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Tarde o temprano va a venir la paga de esa siembra. Y finalizo con esta cita bíblica, Romanos capítulo 6. Verso 21 y 22. Mi hermanito de vuelta. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificación es mi meta para el 2012. Podemos decirlo de acuerdo a esta enseñanza. Santificación pudo haber sido esa meta en este 2011. Solo lo sé yo y Dios. Dios busca en nuestras vidas fruto y fruto en abundancia. No se preocupe más por cosas diferentes. Preocúpese como iglesia, como miembro de este cuerpo, en dar ese fruto. La culpa. Ya no es momento de echarnos la culpa, mi hermano. La culpa tiene dos principios. Uno positivo, uno negativo. El positivo es cuando Dios me está hablando y yo camino hacia la santidad. Eso es positivo. Eso es positivo. Quiero contarles algo, mi hermano, y ya con esto finalizo. En esta semana iba para el Parque de los Nevados con mi familia y había una discusión entre los señores de seguridad del parque y otro señor con una cámara. Algo había grosero, de una manera vulgar, hacia los otros señores de seguridad, y yo cometí un error. Yo me metí en esa disputa. Yo le dije, señor, si usted viene a este parque es para que respete las normas que aquí existen. Él alzó un poquito la voz, yo también subí la voz. ¿Sí? Mi esposa totalmente desilusionada de mí en ese momento. No hubo solo palabras. ¿Sí? Mis hijos también. En ese momento yo sentí una culpa mía, donde yo decía, Señor, ¿por qué yo me metí en eso?
En esa conversación, estoy mal, está mal mi esposa, están mal mis hijos. Mi esposa me dijo, me dañó el día. Y miren que Dios tiene control de todo, mi hermano. Dios tiene control de todo. Tenía esa culpa, estamos hablando de culpa, que en un momento echando la culpa a mi hermano. Yo reconocía mi error. Minutos, pasaron 5 minutos, llegó el muchacho de seguridad y me dice, le pido un favor, me acompaña, es que este señor con quien yo estaba altercando está poniendo la queja a la administradora del parque. Por favor, usted es la única persona que me puede ayudar y acompáñame. Dígame que usted no escuchó nada, yo nunca lo traté mal, al contrario, fue el que me trató mal. Entonces yo fui, dejé a mi esposa, salí por Mateo, llegué a la administración y lo primero, mi hermano, fue darle la mano a este hombre al cual yo le había agredido con mis palabras, no bruscamente, no, simplemente que respetara y más. Y yo me sentí bien, hermano. Mi corazón se llenó de alegría, le pedí disculpas, administradora. No hubo ningún inconveniente, arreglamos las cosas. Pero ¿saben qué control tenía? Que mi hijo estaba escuchando acerca de mi culpa. Es una culpa positiva. Yo reconocí que me equivoqué, pero le estaba diciendo a mí. Yo dije, Mateo, para que tú aprendas. Me dijo, no, papá, yo también lo hago. Yo cuando me equivoco, yo también pido perdón.